que sean seguras Vamos a de sí pasar mismas. a nuestro tema principal. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que culminó con los bombardeos atómicos allá en Hiroshima y Nagasaki. La semana pasada nos quedamos en que el comité nuclear comienza el desarrollo de lo que se va a convertir en la bomba atómica. Comienzan a crear ciudades industriales, científico-industriales a lo largo de Estados Unidos, siendo una de sus sedes más importantes Los Álamos, esta ciudad a donde existían grandes medidas de seguridad, nadie entraba, nadie salía, pero que durante la batalla de Inglaterra, cuando los británicos como que sienten pasos en la azotea, envían a un grupo de sus científicos a que apoyen a los americanos, lo que ellos tenían investigado. Entre estos hombres había uno que se apellidaba Fuchs. Fuchs era un alemán, él simpatizaba con el comunismo y entonces, sin duda, él desarrolló lo que se convirtió en el detonador de las bombas atómicas, pero pues también les iba pasando todo con pelos y señales a los soviéticos. Y entonces, el desarrollo de la bomba atómica continúa a lo largo de lo que es el 41, el 42, el 43, el 44. Les habíamos platicado que en una acción más bien temeraria, un grupo de noruegos destruye la fábrica de agua pesada que estaba allá en Noruega y después hunden el barco que se llevaba la poquita agua pesada. Hitler y Albert Speer dicen, ¿sabe qué? Deja de estar perdiendo tiempo en algo que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Vamos a dedicarnos a lo que es más tangible, como un carro de combate, como un avión, y ya déjate de tonterías. Pero sin embargo, pues eso los aliados no lo sabían. Ellos pensaban que los americanos, los alemanes estaban en plena carrera nuclear, y por lo tanto pues ellos continúan dándole un peso bastante importante. A mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. El segundo proyecto más importante de la guerra, después del de la bomba atómica, fue el del avión que iba a llevar la bomba atómica. Este proyecto fue el que dio como resultado el nacimiento de uno de los aparatos más desarrollados y que en muchos aspectos es el más avanzado, el más vanguardista de la Segunda Guerra Mundial, que fue el bombardero pesado, el B-29 Superfortress. El B-29 Superfortress es un desarrollo muy interesante porque desarrolla muchas tecnologías que hasta ese momento no se habían llevado a cabo. Entre muchas de esas es que era un avión muy grande, era del doble del tamaño de lo que que estaba combatiendo ya en Europa, era del doble del tamaño de una fortaleza voladora, o de un B-24 Liberator, o de un Lancaster, o de un Halifax. El B-29 es un desarrollo que surge más o menos después del 41, cuando la Fuerza Aérea dice, ¿sabes qué? Yo necesito un aparato con el que yo puedo llegar hasta Tokio. Y entonces, pues prácticamente de la nada, surge el desarrollar a un aparato que un año después ya está volando. El B-29, entre muchas de las características revolucionarias que tiene, es que los compartimentos a donde va la tripulación están presurizados. ¿Para qué sirve que estén presurizados? Pues sirve para que el aparato vuele a muchas mayores alturas y que la tripulación no sufra de la falta de presión o de la falta de oxígeno. Y sobre todo el frío, ¿no? Uh-huh. Porque los B-17 les tenían a los tripulantes de los B-17 que no subían a la misma altura, se quedaban como a la mitad, tenían que ponerles un montón de abrigos y de guantes y de cascos, porque si no se morían de frío. Y entonces el tener presurizado significaba que podías ir más alto y podías ir más cómodo dedicándote a las labores que te encomendaban, ¿no? Uh-huh. Otra de las características que tiene el B-29 es el primer desarrollo de computadoras rudimentarias en los aparatos. O sea, esto hasta el momento, ni por el más fantasioso de los proyectos alemanes habían pensado en hacer algo así. Ya les hemos platicado que los alemanes se quedaron cortos de miras al no haber desarrollado un bombardero estratégico. Pero ahorita les vamos a platicar qué pasó, porque nuestro amigo Oscar ya nos está haciendo señas obscenas. Regresamos. Tenemos invitados muy especiales.
un grupo de reenactors, de recreadores históricos que vienen de la Ciudad de México. Los invitamos a que nos visiten. Muy posiblemente también nosotros vengamos caracterizados. Yo quiero venir como de Drácula. Y a ver, a Marco de qué le toca. De Frankenstein o algo así, ¿no? Nada más que se pinte de verde, porque lo demás ya está. ¿De qué estamos? Estamos hablando del B-29. Bueno, el B-29 tiene el primer desarrollo de una computadora de a bordo, que podía controlar no solo el vuelo, la trayectoria, la velocidad del viento, sino que también esta computadora tenía la capacidad, la facultad de que los artilleros, en bombarderos como el B-17 y el B-24, los artilleros que protegían al aparato tenían que estar en ventanas abiertas en el fuselaje, a los lados del fuselaje, o en las torretas superiores e inferiores, y con sus manos sujetaban las armas, y esta vibración hacía que en muchas ocasiones no impactaran al enemigo, porque pues, una ametralladora da los culatazos y a veces pues, como que no la puedes mantener. El B-29 lo que hizo fue montar en montajes separados del artillero. Las ametralladoras eran controladas por control remoto. Esa es una de las características más importantes del B-29. Entonces, un artillero que tenía a su cargo, por ejemplo, lo que era la sección superior, podía, con una selección de controles, podía hacer uso de 2 o de 3 torretas para disparar a un solo objetivo. Eso es algo pues, increíble para la época, ¿no? Primera, no solo ya no tienes que tomar las armas con tus manos, sino que podías tomar 2 o 3 torretas para que entre las 3 le dispararan a un solo objetivo. Que eso es algo que ni por la más loca de las fantasías les pasó por la mente a los alemanes. También algo que es muy importante del B-29 es que lo hicieron como en un año fue el desarrollo, o sea, hacen el B-17 pero dice la Fuerza Aérea, me gusta el B-17 pero necesito algo más grande todavía. Y entonces entre el momento de la requisición y el momento en que está volando ya el prototipo, pasan meses, o sea, creo que ni siquiera fue el año. Entonces es bien interesante y le platicaba yo a Nacho que tengo idea que el que diseñó el B-29 es uno de los diseñadores de esos famosísimos, que incluso de lo último que hizo fue el Blackbird, este avión que podía volar a muy alta altura y podía volar a 4 veces, 3-4 veces la velocidad la velocidad del sonido. Y entonces pues, fue uno de los diseños más importantes. Tengo idea que él estuvo en el proyecto, que fue el líder del proyecto, pero sí se lo echaron bien rápido al avión, ¿no? Entonces para su época también era un avión muy avanzado. Y es más, tengo idea que las pérdidas de B-29 allá en el Pacífico, que ya no llegó a Europa, o sea, ya cuando empezaron a usarlo, ya llegó nada más al frente del Pacífico. Pero cuando tengo idea que los japoneses no lo lograron derribar más que unos cuantos, y la mayor pérdida de B-29 fue por accidentes o por problemas mecánicos o porque cosas así, o sea, casi no hubo derribos por lo avanzado, o sea, porque era imposible acercarte a B-29, porque además las computadoras ya calculaban la deflexión y la velocidad del enemigo, entonces era prácticamente imposible burlarlas, ¿no? Sí, el aparato del B-29, pues entre sus muchas características, pues él tiene el honor de haber sido el bombardero que derrotó a los japoneses. Los B-29 tenían un radio de acción de más de 5,000 kilómetros de ida y 5,000 kilómetros de vuelta. Es así que la campaña de bombardeo pues podía llevarse a cabo desde islas muy lejanas al Japón, y que podían llegar hasta Japón, bombardearlo. Es interesante mencionar que en sus primeras acciones pues el B-29 era un bombardero de gran altura, de gran radio de acción, pero se dan cuenta de que como vuelan tan alto pues no le pegan a nada. Entonces lo que decide cambiar la técnica, Cortés LeMay, quien fuera el comandante del grupo de bombarderos en el Pacífico, pues decide que ahora los B-29 van a volar a baja altura y no van a formar estas escuadrillas, estos cajones como los que hacían allá en Europa, sino que ellos iban a volar así como en trenecito, uno tras otro y uno tras otro. Cortés LeMay es aquel hombre el que decide llevar a cabo esta campaña de bombardeo en contra de los civiles con bombas incendiarias. Llega el momento en Japón, en que Tokio es bombardeado, y sucede lo mismo que pasó ya en Hamburgo y que pasó en Dresde, que es unas tormentas de fuego.
En una noche llegan a morir más de 100,000 japoneses por los bombardeos incendiarios. Era una mezcla de bombas rompedoras e incendiarias. Las bombas incendiarias eran de 2 kilos. Entonces hagan cuenta que caían como racimos de uvas, una tras otra, y como las ciudades japonesas estaban construidas en gran parte en madera, en materiales con papel, con materiales no de piedra, pues la hicieron pomada. Bueno, ¿por qué estamos hablando del B-29? Porque un desarrollo como la bomba atómica no podía ser transportado por otro aparato que no fuera el B-29. Mientras los desarrollos continúan, debemos de platicarles rápidamente que la primera prueba que se llevó a cabo de una bomba atómica se llevó a cabo en julio, el 16 de julio de 1945, cuando el 1 de mayo los alemanes son derrotados. Se suicida Adolfo Hitler el 30 de abril, los alemanes solicitan el armisticio y el 8 de mayo lo firman. Roosevelt ya se murió. Y entonces aparece en escena un nuevo personaje que se llamaba Harry S. Truman. Churchill, cuando ve las intenciones de Stalin de que todos los países que el ejército soviético había liberado, llámense Rumania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, sí, comienzan a poner gobiernos títeres. Y entonces Churchill se muestra muy desesperado y llama una y otra vez a Harry Truman y le dice: necesitamos una reunión, tú y yo nada más, para que platiquemos de cómo va a estar la repartición del mundo. Y Truman le daba así como que: no, mañana, es que hay elecciones. Es que una que decían que es uno de lo más absurda, es que es el cierre del año fiscal. Y Churchill decía: o sea, tú eres el presidente de la nación más poderosa del mundo y estás preocupado por el cierre fiscal. Truman le daba largas a Churchill, porque él ya sabía que las pruebas de la bomba atómica ya estaban a punto de finalizar. Cuando se lleva a cabo la conferencia de Yalta en julio de 1945, están reunidos los nuevos tres grandes. Están Churchill, están Truman y está Stalin. Y es entonces cuando ellos tres están separados, están reunidos, están decidiendo cuál va a ser el rumbo de la guerra en contra de Japón. En estos momentos, pues, los americanos ya saben que ellos ya prácticamente ganaron la guerra en contra de Japón. O sea, el que los soviéticos entren en campaña en contra de los japoneses, pues no va a tener así como que una importancia tan fundamental. Sin embargo, siguen insistiendo en que los soviéticos participen en la campaña. Churchill está desesperado por atraerse como aliado a Harry Truman. Y en ese momento en el que ellos están reunidos, pues recibe Truman el mensaje que dice que ha nacido el niñito, el Little Boy ha nacido. Esto quiere decir que resultó un éxito la primera prueba de una explosión nuclear que se llevó a cabo allá en el desierto de Arizona, allá en Estados Unidos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.